Mi padre le regaló a mi hija una rama por su cumpleaños, así que le di un viaje sin retorno fuera de nuestras vidas. La humilló frente a toda la familia, lo llamó un regalo y luego dijo que no merecía más por mi culpa. Años de ser el segundo en todo explotaron en ese momento. Pero no grité, sonreí, corté el pastel y lo eché para siempre. Luego hice algo aún mejor. Lo borré de mi negocio, de mi futuro, y mi madre lo siguió. Porque cuando crías a tu hijo con amor, no permites que el hombre que te rompió los rompa a ellos también. Lucía había estado contando los días hasta su 10º cumpleaños como si fuera la mañana de Navidad multiplicada por 10. Hizo una lista semanas antes, llena de las cosas con las que sueña toda niña de 10 años. Una bicicleta nueva y brillante, un enorme set de materiales de arte, tal vez incluso esa casa de muñecas que señalaba cada vez que pasábamos por la tienda. María y yo queríamos que este día fuera perfecto, algo que ella siempre recordara. Decoramos toda la casa con serpentinas, globos y pancartas brillantes que decían «Feliz cumpleaños», en letras con purpurina. El pastel estaba en el centro de la mesa, de 3 capas con fairy de chocolate y glaseado rosa, y Lucía no podía dejar de sonreír de oreja a oreja mientras sus amigos y primos corrían con sombreros de fiesta. La familia comenzó a llegar uno por uno y todo estaba saliendo según lo planeado. Eso fue hasta que mis padres entraron, tarde, como siempre. Mi padre entró como si fuera el dueño del lugar, con el pecho inflado, luciendo esa expresión engreída que siempre tenía en ocasiones especiales, como si él fuera el invitado de honor. Mi madre lo seguía, callada y vacilante. Lo que llamó la atención de todos, sin embargo, fue lo que mi padre llevaba. Sin bolsa de regalo. Sin caja envuelta con papel o cinta. Solo una rama áspera, ligeramente agrietada, en su mano, una rama literal, como si la hubiera arrancado del jardín trasero de camino aquí. Lucía se detuvo a mitad de risa y lo miró, confundida. «¿Qué es eso?», preguntó, su sonrisa desvaneciéndose. Mi padre la extendió con orgullo y dijo, «Tu regalo de cumpleaños», como si le hubiera entregado un trofeo de oro. La habitación quedó en silencio. Se podía sentir la tensión en el aire mientras la gente intentaba averiguar si era algún tipo de broma. Algunos invitados rieron incómodos, claramente inseguros de cómo reaccionar. Mi hermana Laura y su esposo intercambiaron miradas divertidas como si estuvieran al tanto de algo. Incluso mi madre soltó una pequeña y tensa risa, tratando de suavizar la incomodidad. Lucía no se movió por un segundo. Luego, lentamente extendió la mano y tomó la rama, sosteniéndola como si pudiera morderla. Nos miró a María y a mí, su vocecita apenas por encima de un susurro, «¿Por qué el abuelo me dio esto?». María la abrazó y le frotó la espalda suavemente, haciendo su mejor esfuerzo por mantenerse entera. Vi su mandíbula apretarse como siempre lo hacía cuando contenía algo. Yo no iba a contenerme. Me volví hacia mi padre y le dije en voz baja, «¿Qué demonios te pasa?». Él hizo ese encogimiento de hombros que había visto 100 veces, lleno de arrogancia y sin el menor remordimiento. «No mereces mi respeto, Javier, ¿por qué debería gastar un centavo en tu hija?». Sus palabras golpearon como una bofetada, y así, la risa en la habitación se extinguió. Todos se removieron en sus asientos, dándose cuenta demasiado tarde de que se habían reído de algo que nunca tuvo la intención de ser gracioso. Un calor subió en mi pecho, años de resentimiento, de ser relegado, viendo cómo él favorecía a los hijos de Laura mientras los míos recibían ramas. Pero en lugar de explotar, sonreí. Me levanté, caminé hacia el pastel y cuidadosamente corté 2 rebanadas, una para Lucía y otra para María. Les entregué los platos, luego me volví hacia mi padre y le dije, tan tranquilo como siempre, «Ya no eres bienvenido aquí». La habitación se congeló. No de una manera incómoda, sino de una manera que hizo que todos se dieran cuenta de que algo serio acababa de cambiar. Nadie habló. Ni mi madre. Ni Laura. Ni un solo invitado. Por primera vez en años, el poder que mi padre llevaba a cada habitación se desvaneció. Y así, lo eché. Lucía se sentó junto a María en el sofá, su vestido de fiesta arrugado torpemente alrededor de sus rodillas, aún sosteniendo esa ridícula rama como si de alguna manera pudiera transformarse en otra cosa si la miraba él. Tiempo suficiente.
Sus ojos estaban vidriosos, pero no lloraba, todavía no. Era ese tipo de silencio en el que caen los niños cuando no saben bien cómo proceso acaba de pasar. María le rodeó los hombros con el brazo y le acarició el cabello, susurrándole algo suave que no pude oír. Me arrodillé frente a ellas, coloqué una mano en el hombro de Lucía e intenté que mi voz no se quebrara. «Cariño, está bien», dije. Me miró con una mezcla de confusión y dolor que me dio justo en el alma. ¿Por qué el abuelo me odia? Eso fue todo. Ese fue el momento que me destrozó de una forma que nunca antes había sentido. Apreté los puños y me obligué a respirar lentamente, a no dejar que la rabia se apoderara de mí delante de ella. María cerró los ojos por un segundo y también respiró hondo. Él no te odia, cielo, dije, tragando saliva. Solo que no sabe cómo ser una buena persona. Lucía sorbió por la nariz, limpiándose con la manga del vestido. Pero es bueno con los hijos de la tía Laura. Asentí despacio, con el pecho apretado. Lo sé y no es justo. Pero escúchame bien, mamá y yo te amamos más que a nada en el mundo. No necesitas a él para ser feliz, ¿de acuerdo? No respondió enseguida. Solo bajó la vista a su trozo de pastel, jugó con el glaseado con el tenedor y finalmente susurró: «Mi fiesta está arruinada». Y eso fue lo que más dolió, porque tenía razón. La risa se había ido. La energía de un cumpleaños divertido había desaparecido. Los invitados empezaron a irse con despedidas a medias, claramente sin saber qué decir. Lo que debía ser una celebración alegre se convirtió en un desastre incómodo, el tipo de día que un niño recuerda por las razones equivocadas. María y yo intentamos mantenernos firmes, sonriendo en el silencio, repartiendo las bolsitas de dulces, agradeciendo a la gente por venir. Pero el daño ya estaba hecho. Lucía trató de sonreír algunas veces, pequeños esfuerzos valientes para fingir que todo estaba bien, pero no lo estaba. Y yo lo sabía. Sabía que no podíamos deshacer lo que pasó. Pero también sabía algo más: esto no había terminado. No iba a dejar que mi padre se fuera pensando que había ganado, que podía humillar a mi hija y salir impune como si fuera otra de sus estúpidas bromas. No, esto iba a terminar. Ahora mismo. Él pasó una vida entera favoreciendo a unos sobre otros, manipulando, manteniendo el control, haciendo que todos se sintieran pequeños, yo, mi madre, mi hermana, todos. Siempre dejó claro que yo valía menos que Laura, que no era suficiente, que mi familia no estaba a la altura. Pero ya no iba a seguir su juego. Miré a Lucía sentada allí, sosteniendo esa rama como si significara algo, y me hice una promesa. Ese hombre no volvería a hacerle daño. No mientras yo respirara. A la mañana siguiente del cumpleaños de Lucía, la casa seguía extrañamente en silencio. María sacó a Lucía a dar un paseo, esperando que un poco de sol y distancia ayudaran a aliviar la herida. Yo me quedé, mirando por la ventana de la cocina, con el café enfriándose sin tocar en mi mano. Ya no sentía rabia, solo claridad. Como si algo finalmente hubiera hecho clic tras años de tolerar cosas que nunca debí. Tomé el teléfono y llamé a mi abogado, un hombre con el que había trabajado desde que empecé a construir mi empresa desde cero. «Oye, ya es hora», dije simplemente. Se quedó callado un momento. «¿Hora de qué, Javier?» «De sacar a mi padre. Para siempre. Que sea oficial». Otra pausa, esta vez más larga. «Tu padre no figura en ningún papel», dijo con cautela. «Legalmente no tiene derechos sobre nada, pero actúa como si...» «Que exactamente», interrumpí. «Actúa como si...» «Quiero que borres toda esa ilusión. Elimina su nombre de todo a lo que se haya vinculado. Sin llamadas. Sin invitaciones a la junta. Sin actualizaciones. Que le sea imposible fingir que tiene algún rol aquí». Mi abogado exhaló despacio. «¿Estás seguro?» 100%, dije. «No merece un lugar en mi empresa. Nunca lo hizo. Hagámoslo absolutamente claro». Acordó comenzar y colgué sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Mi padre siempre fue esa sombra que se aparecía sin ser invitado,
insinuando a mi equipo que tenía algún tipo de participación, refiriéndose a mi empresa como nuestro negocio, como si hubiera movido un dedo para construirla. Pero no lo hizo. Ni una noche de desvelo. Ni un solo euro. Ni una palabra de consejo. Y aún así, absorbía el crédito como si él mismo hubiera hecho los planos. Lo dejé pasar demasiado tiempo, convenciéndome de que quizás si mantenía la paz, él recapacitaría. Diría que estaba orgulloso de mí, me daría aunque fuera una pizca de respeto. Pero esa pizca nunca llegó. En lugar de eso, se burló de mi hija en su cumpleaños delante de toda nuestra familia. Esa fue la prueba final que necesitaba. No me valoraba, y desde luego no merecía beneficiarse de lo que yo construí. Al principio, no se dio cuenta. Claro que no. Probablemente pensó que estaba rumiando de remordimiento, planeando llamarlo y disculparme por haber reaccionado de más. Ese era su patrón, provocar una escena, esperar a que el polvo se asentara, y que todos regresaran arrastrándose porque él se había hecho el centro de todo. Pero esta vez no vino nada. Ningún mensaje. Ninguna disculpa. Solo silencio. Y ese silencio, lo sabía, pronto se volvería ensordecedor. No tardó mucho en comenzar a devorarlo el silencio. Pasaron unos días sin una sola palabra, y casi podía imaginarlo caminando de un lado a otro en su casa, tratando de convencerse de que solo estaba exagerando, que volvería arrastrándome como siempre. Pero esta vez, el silencio no era una pausa, era permanente. Y efectivamente, un jueves por la tarde, justo cuando revisaba los números del trimestre con mi asistente, la puerta principal de mi oficina se abrió de golpe. Mi padre irrumpió como si fuera suyo el lugar, pasando por delante de la recepcionista sin siquiera mirarla. «Javier», gritó, su voz ya cargada de furia. «¿Qué demonios está pasando?» No me inmuté. Me recosté en la silla, tan tranquilo como siempre. «Buenas tardes, papá, ¿a qué se debe la sorpresa?» Su rostro ya estaba enrojecido, un rojo intenso que subía por su cuello. «No te hagas el tonto. Llamé al banco esta mañana, no me dieron ninguna información. Llamé a la junta, al parecer ya no estoy invitado a las reuniones, ¿qué clase de juego estás jugando?» Entrelacé los dedos y lo miré al otro lado del escritorio. «Dijiste que no merecía tu respeto, ¿por qué debería incluirte en algo en lo que nunca has participado?» Apretó la mandíbula tan fuerte que pude oír cómo crujían sus dientes. «No te atrevas», gruñó. «Yo construí ese negocio contigo». Solté una risa baja y fría. «No. Lo construí yo. Tú solo apareciste y fingiste haberlo hecho». Cerró los puños a los costados. «Malagradecido, cuida tus palabras», lo interrumpí con firmeza. «Estás en mi oficina, en mi edificio, y aquí no tienes ninguna autoridad. Nunca la tuviste». Por primera vez, vaciló. Vi algo titilar en sus ojos, quizás duda, quizás miedo, pero desapareció rápido. Dio un paso hacia adelante, intentando recuperar el control que creía tener. «¿De verdad crees que puedes borrarme así?» «Ya lo hice», respondí, sin siquiera alzar la voz. En ese momento, presioné el botón en mi escritorio. En segundos, 2 guardias de seguridad del edificio entraron, altos, de hombros anchos, sin necesidad de decir nada. Mi padre los miró, luego me miró a mí. Su cara se retorció de incredulidad. «¿Vas en serio?», siseó. «¿Llamas a seguridad contra tu propio padre?» Incliné la cabeza. «¿De verdad crees que puedes irrumpir en mi oficina, gritarme y exigir acceso a algo que nunca fue tuyo?» Se estaba desmoronando. Su respiración se inflaba como si se preparara para gritar o golpear. Pero entonces algo cambió. Su expresión vaciló, solo por un segundo. De pronto se veía más pequeño, como si la sala finalmente lo hubiera alcanzado y le hiciera entender en dónde estaba parado. «Te crees intocable», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Pero sigo siendo tu padre. No puedes borrarme solo porque estás haciendo un berrinche». Lo miré de vuelta con la misma calma que había mantenido desde que entró. «Ya lo hice. Y déjame decirte algo, se siente increíble». Uno de los guardias dio un paso hacia adelante.
Los puños de mi padre temblaron, pero no se movió. Miró entre los dos hombres, luego volvió a mirarme a mí, y por primera vez en mi vida, lo vi, no le quedaban cartas por jugar. No tenía poder. No tenía amenazas. Solo era un hombre fuera de lugar, sin control, sin tiempo. Justo cuando la tensión en la sala parecía a punto de estallar, la puerta de la oficina se volvió a abrir, y allí estaba ella. Mi madre. No se suponía que estuviera ahí. No había hablado con ella desde el cumpleaños de Lucía, y ciertamente no la había invitado. Pero allí estaba, enmarcada en la entrada, abrazando su bolso como si fuera lo único que la mantenía en pie. Sus ojos se movieron de mi padre hacia mí, inciertos pero enfocados, y entonces habló, con una voz suave pero clara. José dijo, apenas por encima de un susurro, ven conmigo. Mi padre parpadeó, completamente desconcertado. Isabel, ¿qué haces aquí?, preguntó, su ira momentáneamente reemplazada por confusión. Ella lo miró de reojo y luego se centró en mí. Javier, dijo con dulzura, podemos hablar a solas. Dudé un momento y luego asentí a los guardias. Déjenos. Se retiraron sin decir nada, y de pronto estábamos otra vez los tres, mi padre, la mujer que había estado a su lado en silencio por décadas, y yo. Me recosté en la silla, preparándome para lo que fuera que viniera después. Mamá, si esto es para arreglar las cosas, ella levantó la mano. No vengo a defenderlo, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Sé que estás enfadado. Y no te culpo. Lo que hizo en la fiesta de Lucía fue cruel. Debí haber hablado antes. Mi padre giró la cabeza hacia ella. Isabel, ¿qué demonios estás diciendo? Ni siquiera lo miró. Pero tienes que escucharme, hijo. Crucé los brazos, con el corazón latiendo rápido pero lleno de curiosidad. Adelante. Tomó aire con dificultad y dijo algo que jamás esperé oír de su boca. Quiero salir. Parpadeé. ¿Salir de qué? De este matrimonio, dijo, su voz ganando firmeza con cada palabra. De la vida en la que he estado atrapada por tanto tiempo. El rostro de mi padre palideció. Estás loca, murmuró, con los ojos muy abiertos. Ella se volvió hacia él, y por primera vez en mi vida no vi miedo en su mirada. Solo una extraña clase de paz. He guardado silencio todos estos años, dijo suavemente. Te vi favorecer a unos y menospreciar a nuestro hijo porque no podía soportar que construyera algo mejor de lo que tú jamás lograste. Él abrió la boca, pero no salió nada. Ella volvió a mirarme. Debí irme hace mucho, pero tenía miedo. Miedo de empezar de nuevo. Miedo de lo que me podría pasar. Pero ya no tengo miedo. La miré, atónito. ¿De verdad te vas a divorciar de él? Asintió lentamente. Si me ayudas. Mi padre golpeó con la palma la mesa, los ojos encendidos. Estás completamente loca, ladró. Ella se sobresaltó, pero no retrocedió. No, José. Creo que finalmente he recuperado la razón. Él se volvió hacia mí, escupiendo veneno. Esto es culpa tuya. La envenenaste contra mí. Me recliné, impasible. No, papá. Eso lo hiciste tú solo. Y en ese momento, viendo cómo el shock y la incredulidad se apoderaban de su rostro, comprendí algo que nunca me había permitido creer. El poder que tenía sobre todos nosotros era una ilusión, y por fin, estaba rota de verdad. Seguía negando con la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo, cuando mamá soltó la primera bomba. José, dijo con voz baja pero firme, ya hablé con un abogado. Él se giró bruscamente hacia ella, como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. ¿Un abogado? ¿Para qué? Ella se irguió un poco más. Para el divorcio. Para las finanzas. Para todo. Su rostro se deformó. No te atreverías. Ya lo hice, respondió ella. Y aquí va algo que nunca te molestaste en aprender, mientras tú dabas órdenes y fingías estar al mando. Yo era quien manejaba las finanzas. Todas las cuentas, los seguros, la casa. Mi nombre está en todo.
Parpadeó, luego me miró a mí, como si yo hubiera puesto esas palabras en su boca. Pero yo solo crucé los brazos y esperé. Soy dueña de la mitad de la casa, José continuó. Y de más de la mitad de lo que queda en nuestros ahorros. Y considerando todo lo que he aguantado todos estos años, voy a ir por más. Abrió la boca, listo para estallar, pero lo interrumpí antes de que pudiera hacerlo. Y ya que estamos siendo sinceros, papá, hice que mi equipo legal investigara por nuestra cuenta. Resulta que pediste préstamos, a tu nombre, suponiendo que yo los cubriría con fondos de la empresa. Se tensó. Eso no es cierto, dijo rápidamente, pero su voz carecía de convicción. Me incliné hacia adelante. El problema es que mi empresa está limpia. Cada transacción, cada pago, es legítimo y rastreable. Pero esos préstamos personales tuyos, los que tomaste como si tuvieras derecho a mi éxito, son tu responsabilidad. Y el banco no va a venir a tocar a mi puerta cuando no los pagues. Su respiración se cortó y pude verlo en sus ojos, la realización de que se había metido en un rincón del que no podría salir hablando. Mientes, repitió, esta vez apenas audible. Me recosté en mi silla y sonreí. Entonces adelante. Compruébalo tú mismo. Se volvió hacia mi madre, con la voz quebrada, desesperado ahora. Isabel, no puedes hacerme esto. Ella lo miró directamente a los ojos y por primera vez, no parpadeó. Oh, José, claro que puedo. Y lo haré. Te lo hiciste tú solo. Dio un paso hacia atrás, tambaleándose, agarrándose del borde de mi escritorio como si necesitara apoyo para no caerse. Tú, desagradecida, no, dije con calma, ese eres tú. Tenías una familia, y en vez de amarnos, jugaste a tener favoritos. Tenías un hijo que construyó algo desde cero, y en vez de estar orgulloso, intentaste apropiártelo. Tenías una esposa que estuvo a tu lado en todo, y la trataste como si fuera un adorno. Has perdido todo, y no es culpa de nadie más que tuya. La oficina quedó sumida en un silencio espeso. Mi padre, una vez ruidoso, dominante, siempre en control, ya no tenía nada que decir. No tenía a quien manipular. No tenía una historia que torcer. Solo una vida entera de arrogancia derrumbándose a su alrededor. Miró entre nosotros, mamá y yo, como si buscara una forma de regresar, pero la puerta ya estaba cerrada. Para siempre. Justo cuando el silencio se instaló por completo, mi teléfono vibró suavemente sobre el escritorio. Miré la pantalla y vi un mensaje de María, Lucía ya se siente mejor. La llevé a tomar helado. Está sonriendo otra vez. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo, y con él, el peso en mi pecho por fin se alivió. Eso era todo lo que necesitaba oír. No venganza. No una gran victoria. Solo que mi hija, mi dulce, brillante Lucía, volvía a sonreír. Eso significaba más para mí que cualquier disculpa falsa de mi padre o cualquier reconocimiento que me negó. Levanté la mirada del mensaje y observé a mi padre. Estaba ahí, más pequeño de lo que lo había visto nunca, con los ojos apagados, la mandíbula tensa, los puños apretados, pero sin palabras. Por una vez, el hombre que había dominado cada sala con ruido e intimidación ya no tenía nada que decir. Deberías irte, dije, firme y frío. Me miró como si no entendiera el idioma. Tal vez estaba buscando compasión, una última oportunidad de recuperar poder. Pero no había ninguna. El último hilo que lo mantenía atado a nuestras vidas finalmente se había roto. Se dio la vuelta lentamente y caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, se detuvo y miró hacia atrás, posando la mirada en mí, luego en mi madre. Había algo en su expresión, no pude decir si era tristeza, resentimiento, o simplemente la mirada vacía de un hombre que entendió que había perdido a todos los que alguna vez intentó controlar. Pero no habló. Solo se fue. Mi madre se quedó un momento más. Me miró con algo parecido a la gratitud. Gracias, dijo suavemente. ¿Por qué?, pregunté. Por recordarme que aún tengo una elección. Luego lo siguió hacia afuera, con pasos lentos pero firmes. Y así, el capítulo se cerró. Mi padre ya no era una sombra en mi vida. No más amargura arruinando cumpleaños.
No más sonrisas fingidas para mantener la paz. Solo distancia, silencio y un futuro que por fin sentía como mío. No hice todo esto por venganza, no realmente. Lo hice porque Lucía merecía algo mejor. Porque me negué a dejar que creciera sintiéndose menos que nadie. Porque sabía lo que se siente vivir bajo la mano de un hombre que encuentra placer en hacer sentir pequeños a los demás. Ese ciclo terminó conmigo. Cuando salí de mi oficina ese mismo día y me dirigí a casa, sentí algo que no había sentido en años: paz. No solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de claridad. Fuerza. Libertad. El control de mi padre se había ido y no volvería. Lucía estaba sonriendo. María estaba a salvo. Y yo sabía, sin la menor duda, que ese hombre no volvería a hacernos daño nunca más.